pues quien va a moderar en esta ocasión, pues va a ser Nadia, ¿no? Nadia La Madrid. Y ella va a estar, digamos, pues, pues haciendo, coordinando las preguntas, ¿no? Y los temas, lo que se vaya presentando, ¿no? También. Por ahí trae alguna, una hoja, ¿no? Una hoja del plan de la sesión. Y pues agradecerles a todos que estamos, pues hasta ahorita conectados, ¿no? Y sobre todo los invitados, ¿no? En este caso, pues es Jorge, Jorge Durazo, ¿no? Es Ismael Valencia y Magda Rivera, ¿no? Son ellos los que pues van a mantener algún diálogo, ¿no? Alguna conversación. Y pues me parece que ya están aquí presentes. Pues si quieres, Nadia, para hacer honor a los puntuales, ¿no? A los que, pues, ahora bien, comenzamos un poquito a las 7:05, ¿no? Por ahí nuestro anfitrión Estrella, pues se conectó a más o menos esa hora, ¿no? Entonces, fue despuesito de las 7, pero creo que ya estamos aquí. Y pues, Nadia, si quieres dar algunas indicaciones. Hola, buenas noches. Les agradecemos a todos su asistencia y bueno, que hayan intentado entrar a tiempo a pesar de algunos problemas técnicos que hubo ahí o que la sesión no se inició a la hora. Eh, Bienvenidos todos a este conversatorio, a esta charla o plática, vamos Sí, a llamarlo así más coloquialmente, con nuestro compañero Jorge Durazo, que es aspirante a candidato por de la Diputación del Distrito 12 de aquí Hermosillo, a lo cual les damos una gran bienvenida al maestro Jorge Durazo y también a nuestros invitados que ahorita voy a presentar. Mi nombre es Nadia La Madrid y voy a ser su moderadora en esta noche. Yo soy licenciada en artes con especialidad en canto, soy cantante de ópera, músico y ya tengo años, muchos años de experiencia. Yo no vengo a hablar de mí, pero pues para que sepan que ando en esto del arte, la cultura, desde que tengo 3 años, ¿no? Bueno, el tema que nos compete ahora es la economía y cultura del libro con desarrollo humano. El desarrollo humano es el tema muy importante que trae en su discurso el maestro Jorge Durazo. Y bueno, ¿quién es Jorge Durazo? Es un artista multidisciplinario y pues ya lo comenté, que es el aspirante al Distrito 12 en la interna de Morena, ¿no? Sonora. También nuestro invitado también es Ismael Valencia, es doctor en historia, profesor, investigador universitario y actualmente participa en distintos programas de radio. Así también Magda Rivera, ella es experta en la promoción de la lectura, escritura y el libro en comunidades históricamente vulnerables. Entonces, bueno, les voy a explicar la dinámica de esta sesión. Cada respuesta que tengan a las preguntas, bueno, cada respuesta tiene un límite de 5 minutos. Vamos a manejar el límite de tiempo por la organización y para que no se extienda demasiado el discurso de las personas y que no se extienda demasiado la sesión y que no sea cansado, ¿no? Eh, si se llegan a pasar de tiempo, yo los puedo interrumpir y decir, disculpen, ya se acabó su tiempo, voy a estar aquí con mi temporizador al pendiente y les voy a decir, les queda un minuto, les quedan 2 minutos, así. Voy a leer la pregunta y van a responder por turnos. Por ejemplo, puede responder primero él, maestro Jorge Durazo, luego le puede hacer una réplica a Ismael Valencia y luego Magda Rivera. Van a procurar hacer un rápido y breve análisis de esa respuesta que dio Jorge para ahondar, pedir más detalles, criticar, reforzar o dar la contra o algo así.
La idea es crear una especie de diálogo y que sea orgánico y que sea reflexivo en cada pregunta y respuesta. Al final de la sesión habrá una ronda de preguntas del público y pues bueno, el tiempo estimado de esta sesión es de 1 hora y media, de 1 hora, pues más media hora de preguntas del público, ¿no? Es más como 2 horas que nos podemos extender, ¿no? Entonces, les cedo la palabra para que inicie. Bueno, no sé si se quieran presentar nuestros invitados, tanto Magda Rivera como Ismael Valencia, pero primero vamos a darle la bienvenida otra vez al maestro Jorge Durazo. Pues muchas gracias, Nadia. Yo creo que esta noche es para el intercambio de ideas, porque el desarrollo humano tiene que ver con todo, como lo sabemos bien. Y bueno, empecemos. Le cedo la palabra a ya sea a Ismael Valencia o Magda Rivera, quien quiera tomar la palabra para presentarse y si quieren comentar algo como un comentario inicial para la sesión. Bueno, paso directamente a la primera pregunta que le hago al maestro. Economía y cultura del libro con desarrollo humano. ¿Cuál es la relación que tiene entre la economía y la cultura de la lectura? ¿Cuál es la relación entre esos dos aspectos y cómo une esos dos aspectos al desarrollo humano? Bueno, primero tendríamos que hablar de conceptos. A veces se habla del crecimiento económico como un todo. El crecimiento económico de un país se mide pues por la economía, por sus servicios, Y el desarrollo humano exige otras cosas para que la economía tenga una evolución. Es muy diferente el desarrollo económico al crecimiento económico. En el desarrollo económico tenemos que tomar en cuenta al ciudadano, la democratización de la economía, los bienes y demás. Exige una seguridad, exige una educación, exige un conocimiento de lo que somos y hacia dónde vamos. ¿Qué relación tiene que haber la economía con el libro? Pues obviamente que es parte de esta evolución. El desarrollo humano nos da las herramientas a través de una educación holística, contemplativa, que la filosofía de vida es parte de la educación. Al no tener esto, se afecta al libro y se afecta a la economía. La razón es porque el ser humano, cuando es tomado en cuenta en su totalidad con la herramienta del desarrollo humano, como los teóricos lo dicen, en la pirámide de Maslow dice, las primeras necesidades se cumplen, pero para llegar a ser persona necesitamos herramientas. Y el libro, obviamente que es una herramienta de gran valía desde tiempos inmemorables para tener una apertura a los demás mundos. Apri mundis. El libro abre mundos y por lo tanto el libro, si no está engarzado a una economía democrática, no puede llegar a la otredad, no puede llegar a la marginación, porque se termina pensando que el libro es cultura para cierta estructura económica. Al hablar de una economía,
obviamente, que repercute en la lectura. En la actualidad nomás hay que ver y observar quién lee, por qué leen y qué necesita ese lector. Así que la economía democrática tiene que ver con el libro para que se lea y no confundir desarrollo económico con economía globalizante. Tenemos que hablar de desarrollo humano y desarrollo económico para que se engarcen estos dos factores y podamos tener mejor forma de vida. Y la mejor forma de vida es a través de la apertura que nos da la lectura a otros mundos, ya sea la ficción o a la realidad, pero al fin de cuentas es un ejercicio emocional que abre, expande las fronteras del conocimiento e integra y pacifica a una sociedad. No sé cómo andamos de tiempo, Nadia. Le queda 1 minuto, maestro. Bien. Entonces, obviamente que tendríamos que revisar la economía para potencializar la lectura e integrar la educación holística contemplativa para poder tener más lectores. Y la economía, pues para poder comprar el libro, ¿no? Porque en la actualidad sí hay muchas formas de leer un libro, a través de las redes, a través de lo virtual, a través de tantas cosas que se han inventado en la tecnología para acceder a la lectura. La cuestión es, ¿por qué no lo buscamos? Si a veces está a la mano. Y eso tiene que ver con la educación, con una educación contemplativa donde busca integrar el todo en un centro, que es el ser humano. Hasta aquí creo que. Bien. Según yo ya terminaron los 5 minutos. Sí, perdóneme, me hice bolas aquí entre tanta ventana. Ok, bueno. Sí, Pues terminaron los 5 minutos. La economía y el libro más de la mano. Quisiera replicar o ahondar más en eso, lo que acaba de comentar el maestro, ya sea Magda Rivera o Ismael Valencia. ¿Alguien que quisiera Como replicar? guste. Bueno, Adelante, Ismael, adelante. Bien, gracias. Es muy interesante lo que señala Jorge, porque esto me trae a colación, pues, dos grandes obras que tienen que ver con los libros y con el saber, y sobre todo en una época como la nuestra, en la que hay una necesidad de entender la idea del desarrollo humano como una recuperación precisamente del individuo, del ser humano, en el centro creador de sus satisfactores, es decir, no tan solo tener acceso, sino ser creador de sus satisfactores. Sí, sí es cierto, el desarrollo económico, el cubrir las necesidades básicas de atención médica, de acceso a vivienda, a agua, a la educación, pero precisamente una obra como las de Auto de Fe de Elías Canetti o como El nombre de la rosa, revelan esta necesidad precisamente de entender el libro no como algo reservado a individuos, digamos, a iniciados del saber, y en el que todos los demás queden marginados. Algo que, como Elías Canetti señala, que de un momento dado, el saber intelectualista reservado a iniciados, que podemos incluso llegar a interpretar como el de los universitarios, pues puede llegar a convertirse a convertir a los individuos en individuos crueles, porque obviamente no piensa en los demás. Yo me quedo incluso con la idea y la necesidad del libro impreso, al menos, sin menospreciar la idea del libro digital,
un poco por la cuestión sensorial de cómo aprendemos y cómo generamos saberes, que es a través de este aprendizaje y el desarrollo de la cultura a partir de lo sensorial, precisamente como señalabas, como estaba señalando Jorge en su exposición. Y obviamente lo que fue la imprenta y la creación del libro tienen que ver con esas fases de la historia en el que hay una expansión del acceso y al desarrollo del conocimiento, ya sea formal, informal, empírico o académico. Hay en ese sentido la necesidad de que podamos tener acceso al conocimiento a través del libro, pero que hay que entender que la cultura y el saber pues no es nada más reservado de aquellos que tienen que ver con las formas de educación, con la educación formal, sino también lo que crea cada cultura y cada pueblo en su espacio y en su momento. No sé si quedó cubierto. Te quedan aún 2 minutos. No sé si quiere ahondar un poquito más. Te quedan 2 minutos. Sí, bueno, el problema de los accesos a los espacios, como las universidades, como también de los medios de difusión, como el libro y el internet, pues nos permite que tengamos que reconocer un detalle, incluso en los problemas que se nos está presentando en la actualidad, de que pues las bibliotecas están cerradas. Y es precisamente toda esta circulación de libros a través de los medios como la internet nos permite tener acceso a ese conocimiento sin que nos los impida, o al menos así se tendría que ver, si que nos lo impida la condición de la pandemia o este tipo de conflictos que estamos viviendo. Pero hay que atendernos a un hecho, ¿no? De que hay que tener mucho cuidado de que el libro digital, como el libro impreso, no se convierta en solo un reservorio de un grupo selecto, sí, y que nada más sirva para la cuestión de meritología o de méritos para escalar posiciones dentro de una estructura institucional como las universidades o la docencia, sino que lo entendamos como la posibilidad de un acceso y liberador, además, de los individuos del desconocimiento, no de la ignorancia. No quiero hablar de la ignorancia porque es un elemento peyorativo. Yo quiero entenderlo del desconocimiento, del conocimiento universal sobre todo, pero al mismo tiempo de que podamos poner nuestros conocimientos en manos del resto del mundo, lo que nosotros estamos creando. Tiempo, maestro. Listo. Listo. Listo, muchísimas gracias. Magda Rivera, ¿quisiera replicar o ahondar? Bueno, por principio de cuenta, pues gracias por la invitación. Está muy interesante lo que menciona Jorge desde su exposición y cómo ubicar al ser humano en el centro de toda acción. Y en este caso es una acción revolucionaria porque los libros, la lectura es precisamente un acto revolucionario, es un acto de fe también, ¿no? Entonces, más allá de la concepción de fe que cada quien tenga, yo me quedo más con el acto revolucionario de los libros. Y en ese aspecto de lo que hacen los libros por nosotros, por los seres humanos, por las personas, pues está esta búsqueda, ¿no? De la enteridad de las personas, vernos completos y cómo podemos desarrollar todos nuestros potenciales, ¿no? Y bueno, Jorge pues ha dedicado toda su vida a la cuestión del arte dramático, ¿no? Y entonces está entre nosotros esta posibilidad de desarrollar los potenciales, los que tenemos, los emocionales, los creativos, ¿no? Los de sujetos políticos,
los de vivenciar realmente en los hechos, en los derechos que tenemos, la justicia social a la que muchos grupos sociales en México están totalmente al margen. También voy a referirme un poco a este grado de felicidad que dan los libros, ¿no? A esta posibilidad que tenemos de, por un lado, espejearnos en las historias, en las narraciones que contienen los libros, espejearnos, reflejarnos, allí estoy yo, allí vivo yo, ese está hablando de mí, pero también en la posibilidad de conocer a otros y ver cómo viven e imaginarme si yo viviera de esa manera. Tienen esta doble corrida los libros. Están los libros también y la cultura escrita que nos dan la posibilidad de participar, de ejercer los derechos sociales que tan diluidos en este México desigual, ¿no? Y indagar más en la otredad, indagar más en el otro, en ese otro que está enseguida de mí. Y por supuesto, reconocer la diversidad que la diversidad dentro de mí también, porque generalmente se habla de la diversidad y se habla como si fuera externa nada más, identificar a todos los que son diferentes a mí, ¿no? Pero yo también soy diversa, estoy constituida de muchas maneras, de muchas formas. También comentaban el aspecto de la libertad. Los libros nos dan alas para volar y en los sectores que socialmente no están al margen de la modernidad, del desarrollo, es una posibilidad para nombrarse, para encontrarse, ¿sí? Y conocerse aún más. No sé cómo estamos de tiempo. Tiene 1 minuto. Creo que hay una posibilidad de abonar a esta economía social, a abonar a esta economía donde el conocimiento es el centro de esta revolución, de esta liberación, y creo que se puede hacer desde muchos ámbitos y empezando principalmente por el fomento de la cultura del libro y la escritura. Excelente. Le sobró un poquito, unos segunditos, pero muy bien. Bueno, paso a preguntarle al maestro Jorge Durazo. Ha hablado usted sobre desarrollo, una diferencia entre, bueno, de no confundir el desarrollo económico con economía globalizante. ¿Podría explicar la diferencia entre las dos? Bueno, primero, Magda, me encanta volverte a ver. Han pasado mucho tiempo. Te quiero decir que tengo una especialidad, una maestría en cuestiones de libros y todo, literaturas comparadas, y otra en desarrollo humano. ¿Por qué mi discurso es tan plural y pongo al centro al ser humano? Lo de las economías. Si tenemos una economía democrática donde los individuos sepan llenar sus necesidades, porque esta crea plataformas para la evolución de la cultura, del arte, de la ciencia, de la educación, es una economía en desarrollo. La otra es crecimiento económico, que es una gran diferencia, que esté en manos de unos cuantos y no toman en cuenta la necesidad ciudadana ni las plataformas que requiere el siglo XXI para poder engarzar y para que una sociedad tenga sed de conocimiento. Si llenas tú tus necesidades primarias,
que desafortunadamente en México habría que hablar de analfabetismo, habría que hablar de rezagos educativos, habría que hablar de la economía, en qué manos está. En el momento que la economía se desarrolla, permea a las capas sociales, porque esta economía da la posibilidad de transformar al ciudadano. Esa es una gran diferencia. La otra es es un crecimiento, pero no más, que crece, y antes se creía que abriendo dinero ya el individuo por naturaleza iba a desarrollar su parte espiritual. El libro tiene que ver con la parte espiritual. Muy bien señalado por Magda, donde me reconozco en el otro a través del espejo, a través de estos mundos que abre la lectura, ya sea científica o por diversión o por lo que sea, y más cuando damos el otro paso, que es la escritura. En el momento que el ser humano ya requiere decir algo, es que se llenó de sí mismo a través de lo que pone el Estado, que es la educación, la seguridad, el comer, el todo eso. Y después de eso que estamos llenos, necesitamos un discurso escrito. En la actualidad, ¿quién lo hace? Yo digo que también tiene que ver mucho con la genética de cada ser humano. Y ya me meto en la ciencia, en la neurociencia. ¿Por qué gente que deja de ir a comprar a veces hasta cosas por tener el libro? Y yo ahí digo, es el misterio, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del ciudadano común. ¿Por qué la economía tiene que ser desarrollada? ¿Por qué esta da la posibilidad de las herramientas para engarzar y tener a un ciudadano más consciente del aquí y el ahora y dar el paso a la lectura? Claro. Todavía tiene 1 minuto y medio, maestro. Y entonces la economía, si no se toma en cuenta al ser humano en el centro, se forma una desestructura. Y entonces viene lo que se llama en sociología, en psiquiatría, es la frustración. Frustración, quiero, y vienen las frustraciones y eso termina en violencia. Es una sociedad que ni siquiera ha sabido ponerle nombre a lo que siente. Por eso es importante esto. Expresarnos y decir, me frustra, me frustra, me frustra. Y no quedarse en la frustración, sino dar un paso adelante como sociedad con todos los saberes heredados, más los que se van obteniendo, para hacer entender que primero es la persona. Por eso se tiene que enfocar la economía en la persona, que de ahí van a salir las plataformas para tener un futuro mejor. Ya sabemos que el neoliberalismo lo que pretende nomás es la galopante economía y los individuos nomás verla pasar, porque está en manos de unos cuantos. En cambio, el desarrollo económico da la posibilidad de transformar la sociedad a su ritmo, a su tiempo y en el aquí y en el ahora. Yo creo que queda claro, ¿verdad? ¿O alguna pregunta acerca de esto? ¿Alguna pregunta? ¿Cabe una pregunta? Ajá. ¿Se puede? ¿Me están escuchando? Sí. Solo hay un detalle aquí. El tiempo de restante de la reunión es de 4 minutos. Puede responder o puede hacer la pregunta. Nos vamos a tener que desconectar y volver a conectarnos porque pues la reunión es de 40 minutos, que es lo que deja Zoom. No sé si quiera ya nos desconectemos y volvemos a entrar en otra sesión,
o hacer la pregunta, que el maestro piense la respuesta y luego nos respondan en la próxima reunión. ¿Se vale opinar? Sí, claro. Mira, primero, ojalá eso se pudiera grabar, porque para mí es algo histórico que esté Magda ahí, que estés tú ahí. El otro compañero no lo conozco, apenas lo escucho por primera vez. Y curiosamente me llama mucho la atención y los felicito que estén pudiendo platicar de economía y de cultura, ¿sí? Y mencionen el libro como una herramienta, pero no se ha dicho nada el libro como un producto, ¿sí? De un producto de trabajo, y esto se llega a ver como un desequilibrio en la cuestión económica y en la cuestión ecológica. Les digo tantito, economía, oikos casa, nomos ley. Ecología, oikos casa, nomos ley. Entonces, la ley de la casa, la mala distribución, el mal consumo, el desequilibrio, que como productos existen por abundancia en un sitio y en otro por carencias, ¿sí? Si lo vemos como cuestión de producto, nos podemos referir a los del el libro como valor en cambio, y la gente que podemos escribir poquito y guardar y compartir, por otro lado, somos los que producimos valor en uso, la escritura como valor en uso, los libros de valor en uso, los que hay cientos, hay muchos guardados en los cajones, debajo de los colchones, que nadie a veces quiere compartir, no quiere enseñar. Pero el desequilibrio es tal que a veces el libro como herramienta tiene su déficit, y como producto pues no se diga. El libro como cuestión lúdica y el libro como cuestión utilitaria. La utilitaria, que es el que te obligan a que con tantos libros que lees, con tantos programas, y tú vas a llegar a terminar una carrera, vas a hacer esto, licenciado en esto, porque es el tipo de programación que te van a hacer leer. Y la lectura lúdica, la que te forma en tu área espiritual, en tu área emocional, la que vas a hacer de manera autodidacta, porque a ti te place eso. Pero está pues muy interesante lo que están pudiendo relacionar y engarzar los términos y lo que existe, y yo estoy muy contento, pues porque ya he mencionado eso, porque entre mis curiosidades de la vida, yo estudié en la Universidad de Sonora del 74 al 79. A pesar de las huelgas, estudié la licenciatura de Economía en Unison, y tengo 44 años promoviendo la lectura. Había contestado el maestro Jorge Durazo sobre la diferencia entre economía, desarrollo El crecimiento económico y el desarrollo. Crecimiento y desarrollo económico y economía globalizante. Quisiera responder o replicar, ya sea Ismael o Magda. Bueno, Jorge. Sí. Sí, a mí me llamó la atención una frase, la frase que acabas de, bueno, que nos mencionaste hace rato, cuando hablabas de cuando las personas tienen ya todas sus necesidades satisfactorias por la misma, independientemente de su condición social, pero eso me lleva a mí a recordar con las personas con las que yo cotidianamente trabajo, que son familias del campo, que son familias jornaleras agrícolas.
algunas de ellas o muchas de ellas mestizas, que son del norte, son del noroeste, y otras tantas de pueblos originarios, que son del sur del país, principalmente, de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero. Y tú dijiste una frase muy poderosa, que cuando ya las personas tenían todos estos satisfactores completos, ya podían nombrar y nombrarse. Voy a agregar yo eso. Y que le pueden poner nombre a lo que sienten. ¿Verdad? Sí. Es la posibilidad de la escritura. La posibilidad de no solamente usar el lenguaje utilitario, sino de sacar esa emoción, ¿no?, que tienen dentro del cuerpo, dentro del alma. Y con esa misma capacidad de poder expresar esas emociones, tienen la posibilidad de desarrollar esta parte del ser humano que es central, la memoria, y activar la voluntad de hacer, la voluntad de crecer, de desarrollarse. Estamos en ese canal, ¿verdad? Bueno, Por supuesto. esa fue la reflexión a la que me llevó esta frase, ¿no?, contundente. Y desde luego que coincido con tu narrativa de desarrollo económico. Y también me gustaría que nos comentaras más adelante si ese desarrollo económico del que tú propones, en el que el libro cobra un papel protagónico en la vida de las personas, bueno, ¿cómo va en ese desarrollo económico el cuidado del medio ambiente? Y ahí te la dejo. Ok. ¿Puedo contestar? Déjame Nadia. reiniciar el temporizador. Listo. Listo. Mira, yo entiendo que para amar la ecología, tú lo que me estás diciendo, Magda, es que has tenido la gran experiencia de que la autoestima, cuando se saca del interior hacia el exterior, la autoestima sube, porque hay un intercambio de ideas, hay un entendimiento con el otro. Es catártico el escribir, tanto para el que ejecuta la acción como para el que lo recibe. Y en este binomio sale un tercero, es fabuloso, es el pensamiento colectivo, que es la historia, que partió del individual y se hizo colectiva, y que vamos en evolución y la autoestima sube, porque es el refugio de decir las cosas, ponerle nombre. Entonces empezamos a sentir el árbol no como distante de mi ser, sino parte de mi ser. Porque en una escritura me puedo transformar en árbol y puedo narrar como árbol. Así lo recibe el otro. Por eso la catarsis es liberadora. Entonces, la ecología tiene que ver, porque ecología es la casa que todos habitamos. Ecología, estudio de la casa.
Y cuando estudiamos la casa interior, nos damos cuenta de los desiertos emocionales y de los campos que podemos sembrar con la palabra. Entonces, cuando vemos la flor que la tierra nos da, nos admiramos y escribimos de ella y nos emocionamos y hacemos hasta poesía, porque nuestro espíritu está en conexión con lo que somos. Un ser humano que se eche un clavado hacia adentro va a ser un buen nadador. Un ser humano que nada hacia afuera nunca va a llegar a ser buen nadador, porque no va a poder con la cotidianidad de la vida. Y ahí viene la violencia contra sí mismo. Lo que dices tú es increíble. Yo te lo pongo así. El libro despierta a la ecología que es la casa. Y esa ecología que está alrededor del individuo ya la hace propia y empieza el respeto, empieza la consideración para el otro y empieza una sociedad en evolución con una herramienta maravillosa que es la escritura, que parte de la admiración hacia un libro. Los que nos dedicamos a ir con una palabra para extraer, porque terminamos aprendiendo más de lo que enseñamos, porque nos fundimos en el otro cuando la palabra es como un rayo de luz. La palabra tiene fuerza, tiene magia, crea mundos, y el mundo de la ecología es el primero, porque empezamos a describirla, empezamos a hablar de la margarita, empezamos a hablar del sol. La poesía de un niño es maravillosa, te conecta con la naturaleza, si ya estás conectado con la propia. Entonces, un libro y ecología es un todo. Y son entes, pareciera ser que la mala educación los ha separado. Muy En el bien. momento, termino diciendo que una palabra a veces nos salva de una mala decisión. Una buena decisión nos hace crear mundo. Muy bien, maestro. Ok, entonces les recuerdo que... Vamos a preguntar, perdón, vamos a preguntarle a Magda si está bien. Hoy les recordamos que si podrían por favor apagar sus micrófonos para que no se vicie Claro. el audio. Roberto Lastra y no me gusta decir nombres, ¿no? Quisiera hacer un comentario. Adelante, Ismael. Sí, es interesante todos estos aspectos que están señalando, en el sentido del libro como liberador precisamente de la calidad humana. Y aquí quisiera pedir la opinión de Jorge en dos sentidos. O sea, el libro, digamos, la sociedad puede necesitar, tiene la necesidad del libro. Digamos que esa necesidad lleva a la creación del libro. Pero también hay un aspecto, pues esa sociedad puede llegar a crear los libros que la transforman. Hay una dualidad en ese sentido de su origen en el libro y en el desarrollo, precisamente, no del crecimiento, sino en el desarrollo de la sociedad. No sé qué operación te merezca en ese sentido, Jorge. A ver si, porque hubo mucha interferencia, maestro. Sí, es que Roberto hay mucha Lastra tiene interferencia. abierto el micrófono y no lo ha apagado. El anfitrión, Rigoberto Robles, ¿podría silenciarlos, por favor? Para que el que esté hablando que no haya interferencia, por favor.
Gracias. ¿Puede continuar, Ismael? Bueno, Por favor. voy a tratar de repetir. ¿Me estructura otra vez la pregunta? Esto. Ok. Sí, mira, las necesidades de una sociedad crean la producción del libro. Y de alguna manera tienen la personalidad de la época que los está creando. Pero a la vez, esa sociedad crean otros tantos libros que la desarrollan más allá del origen en el que tuvo el libro. Entonces, en ese sentido, no sé hasta dónde, qué comentario puedas dar, en el sentido de cómo el libro tiene un papel en su función inicial con el desarrollo de la sociedad. Sí, claro que sí. Mire, ¿Tiene apagado el micrófono, maestro Jorge? yo lo tengo prendido. No sé, pasó algo, pero está prendido. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, algo pasó. Claro que sí, maestro. Un libro puede cambiar el rumbo de una sociedad o de un núcleo de la sociedad. El referente, la Biblia. La Biblia ha transformado para bien, para mal, ahí no me meto, pero hay una transformación. Ya leyéndolo desde la poético, desde el análisis antropológico, sociológico que se escribe, o desde la parte espiritual. Es buenísima su pregunta. Un libro, El Quijote de la Mancha, no tiene tiempo, ni espacio, ni lugar. Al leer esas maravillas de letras, tienen la vigencia para engarzar el aquí y el ahora, hacerlo presente y transformar una sociedad. Muy buena pregunta. Por supuesto que el libro. Y necesitamos escritores con ese ojo crítico que den un plus al libro. Porque el libro es transformador. Por supuesto que sí. Excelente, maestro. Bueno, pasamos, aquí tengo una serie de preguntas muy buenas y voy a empezar con ellas. Bueno, ya abrí yo la sesión con una pregunta que es la relación del libro con el desarrollo humano y todo, y la economía y todo. Va la siguiente pregunta al maestro Jorge Durazo, a ver qué le parece. ¿Qué se necesita en Sonora para una revolución cultural donde el libro sea el gran detonante para una economía y sociedad con desarrollo humano? Híjole, ¿ya? Son muchas preguntas, me recuerdan a las matrushkas, esas rusas, sí recuerdan las figuritas, ¿no? Que van sacando una, van sacando otra y van sacando otra. Las muñecas. Las muñecas, exacto. Una y otra, y son iguales, nomás unas más grandes. Aquí, ¿cómo podría yo engarzar todo esto? Voy a intentar. Si no tenemos un detonante ¿Qué busca? para tener más lectores, no podemos sacar la otra matrushka, la otra muñeca. Y nos quedamos en la forma. Nos quedamos en una situación de un espacio nomás para cumplir. Si nosotros en la cultura, en la educación, contemplamos nuestra forma de vida como parte de una evolución, como seres que somos materia y espíritu, el libro
ya no estuviera en este juego de que la institución hace y como que el lector lo hace, sino fuera parte de nuestras vidas. Y claro que la economía tiene que ver, porque si es una economía en desarrollo, va a ser una economía transformadora del ser humano, poniendo plataformas educativas, ya sea una educación formal o una educación extramuros, por llamarle de una manera. Así como encontramos aguajes, imagínese usted que encontráramos libros y a precios accesibles. Ahí se engarza la economía, ahí se engarza la educación, porque estamos hablando de desarrollo humano, con el vínculo de economía, porque bueno, podemos estar muy desarrollados espiritualmente, y si no tenemos una economía, no funciona. Alguien nombró algo fabuloso, la casa organizada, la sociedad organizada. Eso es lo que requerimos. Por eso le digo, son muchas preguntas en una sola. La economía tiene que ver con el libro. ¿Y cómo engarzarlo? Pues democratizando el sentido económico de un país. Y en eso estamos, y en eso queremos ver a este país con la cuarta transformación. ¿Me escucharon? Sí, sí, muy bien, Así maestro. es. Muy bien. Gracias. Todavía le quedó un poquito de tiempo, pero entiendo que la pregunta sea Bueno, algo amplia, ¿no? O sea, sí es algo amplia, pero creo sí, que es que abre un sí, abanico y Bueno, para que encuartizar esto, y la metáfora que yo uso es las maravillosas muñecas llamadas matrushka, que sí, cuando las un ser humano ya come, ya quiere saber a qué sabe la comida, después si es nutriente, después cómo compartirla y después crearla para los otros y para sí mismo. bueno. sí. Yo sí Quisiera, tengo, sí, sí, Magda, voy a poner el televisor. Adelante. bueno, es que así como mencionas esta metáfora de las matrushkas, pues aquí nuestro sistema, ¿verdad? Pues tiene tres poderes, ¿verdad? El poder legislativo pues se encarga de hacer las leyes, pero independientemente de que, o sea, haga las leyes, estas leyes tienen que ir en concordancia a las necesidades de esa sociedad civil, de la parte educativa, cultural, del desarrollo económico sustentable, ¿no? Entonces a mí se me vinieron varias muñecas, ¿no? También se me acumularon varias muñecas en el pensamiento, pero bueno, yo nada más me voy a quedar con una, con la del poder legislativo. Entonces, yo observo que ni la reglamentación municipal, local, lo que viene siendo el cabildo, ni tampoco en la parte del Congreso del Estado, pues hemos tenido una representación donde haya fuerza para defender o generar condiciones para que los formadores de lectores o formadoras de lectores podamos ampliar nuestro radio de acción. Así que hay experiencias muy bonitas, exitosas, muy chiquitas, que se pueden replicar, porque ya generamos un modelo. Entonces, ¿cuál sería como el paso ahí para hacer cumplir la ley de fomento al libro que tenemos en Sonora, por un lado, y por el otro lado, cómo se puede tejer, o sea, esa vinculación del Congreso del Estado con el cabildo o los cabildos habidos y por haber en estos 70 y tantos municipios que tenemos en Sonora, para que también
haya esas condiciones para las mediadoras y mediadores de lectura que existen a raudales aquí en el país y aquí en Sonora, ¿no? Solamente para tocar el tema de lo legislativo. Bien. Bueno, legislativo, leyes. Primero, conocer la ley. Ok. Si no conocemos la ley, no podemos puntualmente exigir. Carecemos del conocimiento de la ley. Los 72 municipios, los cabildos y todo, como bien tú lo tienes configurado, porque eres una mujer trabajadora que ha ido no solo a cumplir, sino a investigar por dónde tejo estas redes, para que el libro llegue a todos los rincones del estado. Conocer la ley y tener dentro de los cabildos gente apasionada, gente que tenga un conocimiento del libro para poner en la mesa esa voz y entrar en discusión. ¿Por qué es importante? Porque es importante para el Estado estimular, motivar a su población para que vaya hacia los libros, hacia la escritura, hacia su historia, porque no podemos separar la escritura de la historia. ¿Qué hacer? Conocer la ley, estructurar la política pública, hacerla cumplir si está correcta, si no, ponerla en discusión, para que desde ahí, con la ciudadanía y toda esa gente maravillosa que esté en medio, que son los que van con sus saberes, se les facilita el trabajo. Tú bien sabes que es titánico para formar un grupo, titánico para conservarlo, titánico para que te paguen. Es casi trágico. Es el momento histórico de conocer la ley, y si la ley tiene vacíos, entre todos, entre todas las voces de la cultura, llegar a acuerdos para ser facilitadores. Y entonces se cumpla el precepto: soy facilitador, mas no héroe. No debemos de ser héroes ya. Ya somos héroes por naturaleza, la gente que habitamos en este mundo tan desestructurado que nos ha tocado el siglo XXI. Con estas pandemias, con todas estas cosas, ¿no? Ahora agrégale que a chaleco hay que ser un héroe, una heroína. No, para eso está la ley. Y hay que retomarla. Y en ese momento se configuran plataformas más facilitadoras para que el libro se potencialice. Y desde ahí, brincar a la narrativa. Creo yo. Ok, gracias, maestro. Gracias. Maura, ¿deseas comentar algo? Quiero recalcar que al final va a haber un espacio para preguntas, comentarios. Si gustan ir escribiendo las cosas en el chat para que no se les olvide. Y ahorita leemos el chat y les damos la palabra a que todos participen. Porque si no, como que se va a desviar mucho esto. No es que no queramos darles la palabra. Ok, quisiera intervenir algo, Ismael. Sí, hay algo muy complejo en este asunto. Tal parece que estamos llegando no a la necesidad del libro, bueno, por una parte la necesidad del libro, sino a la labor editorial también. En una situación de un momento crítico del desarrollo humano. ¿Por qué lo digo? Porque si lo vemos desde la perspectiva de Sonora, la producción de libros ha sido muy escasa. O sea, así lo podemos ver en el siglo XIX, en el siglo XX. Identificamos periodos muy definidos en el que el Estado ha sido
el promotor prácticamente y ha invertido en la producción de libros, en la difusión de los libros. No significa que no haya habido intentos privados, particulares de hacer. Sin embargo, tal parece que la labor editorial ha sido no muy bien vista, o al menos se ha intentado en tanto el costo de la producción y a un problema que tiene que ver con todo lo que ustedes han señalado, y es cuál es nuestro nivel de cultura de la lectura. ¿Y qué es un lector? Pues es el principal consumidor de libros. Aquí esa es la cuestión. Estamos llegando en un momento en que hay un cambio, o al menos llevamos un cambio, un ritmo a un cambio del libro digital, que es tan costoso como el otro incluso, ¿no? Aunque es en términos expansivos de alcance, los lectores pueden ser mucho mayores, sí hay acceso, sobre todo a las redes de Internet. En ese sentido, Jorge, creo que es un asunto muy delicado en el que se van imbricando todas las cuestiones. Es el lector como un consumidor de libros, pero también el emprendedor, tanto del que el creativo, el que estudia y hace la historia, como el que va a finalmente digamos, a imprimir y hacer difundir un trabajo como lo es un libro, ¿no? Ahí creo que sería muy interesante en una labor del Estado, por un lado, pero también analizar qué pasa con la labor editorial y empresarial en nuestro Estado. Bueno, Ok, la pregunta... gracias, maestro. ¿Le quiere responder, maestro Jorge? Bueno, la pregunta para y abarca todas las artes, no nomás la literatura. ¿Dónde están los productores de arte? Yo le voy a hablar de mi experiencia cuando produzco algo. Yo sé que voy a perder. Económicamente sé que voy a perder. Porque no hemos configurado lectores, no hemos configurado espectadores, y el mismo gobierno, su misma política, regala. Entonces, si la iniciativa privada quiere ser productora, está metida en cuestiones de pagos de impuestos, etcétera, etcétera, y no tiene quien compre, porque puede decir una persona, mejor me compro una caguama, en términos generales, ¿no? Habrá gente que no, por supuesto que no, y mis respetos para esa gente. En un estado donde la cultura no se le ha puesto atención cabal con el engarce de la iniciativa privada, obviamente que es deficiente, porque se va a crear una cultura institucional, y la cultura no es eso. La cultura viene del barrio, de la colonia, en sí, del ciudadano. La retoman, la reciclan las instituciones y a los creativos. ¿Y qué pasa con la iniciativa privada? Si voy a pagar tanto impuesto, si no es facilitador el Estado, ¿cómo voy a hablar una editorial? Porque a mí me ha costado dinero. Entonces, mientras la ley no nos facilite a los productores, porque yo le aplaudo a un editor que se atreve aquí en Sonora a hacer los libros, porque hay un riesgo de un 90%, que normalmente en una empresa dirán un 10%. Entonces, el Estado produce la cultura y los productores ni siquiera tienen idea que, siendo un buen productor, exponiéndoselo al Estado,
pueden traer hasta divisas, porque la cultura es abarcadora. Ya no hablemos del libro. Y esto lo va a llevar al turismo, y esto lo va a llevar al teatro, y esto a la danza, y al bel canto, al canto folclórico, a la danza, etcétera. Y no va a haber productores, porque los que han hecho el intento, pues se quedan en el camino. Entonces, el Estado, por eso necesitamos una voz para que reclame y diga cómo demonios van a querer ser productores si le están aplicando la ley igual como si estuvieran vendiendo tacos de carne machaca, que eso se venden a montón y que son muy ricos y muy respetados. Pero no es eso la cultura. Por eso vuelvo a la imagen de las matruscas. Usted se enfoca en la editorial del libro, pero eso llévelo a todos los terrenos. Y se da a dar cuenta que hay un vacío en la ley que no permea para que uno se arriesgue a ser productor. Si fuera facilitador el Estado, que es lo que le digo de la economía, entonces, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es un producto que se requiere. Pero en el momento que pareciera ser que no se requiere, porque así lo estipulan, porque no se vende rápido, entonces las cosas se complican y esa tradición se va formando tradición y termina en cultura. En la cultura de no la lectura, en la cultura de no ir a un espectáculo porque me cobran. Entonces, vuelvo a la ley, vuelvo a la educación primaria. El juego de pelota, la mayoría paga, porque ya hay una tradición, porque ya hay una cultura. Y se fomentó. En el libro no se ha fomentado. Unos vacíos terribles. Bueno, continúo con otra pregunta. ¿Marginación social y baja cultura del libro van de la mano? No van de la mano, pero sí es un factor de riesgo. Porque grandes escritores, grandes sociólogos, grandes historiadores vienen de ahí, pero no se trata de ser marginal. Se salva, pues ahora sí que por dioses del Olimpo, ¿no? La marginalidad es un factor de mucho riesgo, porque siempre el ser humano busca respuestas. Y es más fácil si ponemos una política humanista que llegue hacia la marginalidad, que yo la pongo como la otredad, para potencializar el desarrollo humano en esa comunidad. Y que de ahí salen las grandes sorpresas, ¿no? Es un factor de riesgo muy grande. Ok, sí. A ver, ¿qué es lo que piensa Magda en lo que puede conectar el audio Ismael? Bueno, estamos hablando de marginación social. Entonces, pues eso alude a carencia, alude a carencias sociales. Y bueno, el abanico de las carencias sociales es muy amplio, que va desde la carencia a tus derechos de salud, ¿verdad? A Sí. tener un ingreso justo por tu trabajo, ¿no? Otra carencia es la carencia por la vivienda, el no tener agua potable, el no tener drenaje, que no tengas alumbrado público por la calle por la que todos los días transitas, ¿no? Una carencia social tiene que ver con no tener servicios
de prevención de adicciones, no contar con tu seguridad ciudadana, no contar con una patrulla, no tener cerca de tu domicilio, y si eres de un pueblo originario, con un intérprete de tu lengua para hacer una denuncia, no tener un centro de justicia para ti, mujer golpeada, vulnerada. Carencias sociales, no tener una biblioteca cerca de tu casa en tu escuela, ¿no? No tener un parque, no tener una cancha digna donde jugar, donde recrearte. Entonces, todas estas vulnerabilidades, todas estas carencias sociales, cuando están conviviendo juntas en un solo espacio, pues vulneran seriamente la calidad de vida de niñas, de niños, de adultos, de ancianos. Y si lo sumamos a ello variables como tu origen étnico, ¿verdad? Se hace todavía más, más compleja esta situación. Particularmente y en esos espacios donde hay delincuencia y hay, se le llama rezago social por Coneval, ¿no? Se les llama también polígonos de pobreza, lo que no significa que en medio de ese contexto, de ese espacio, no germine el conocimiento, ¿no? Simplemente que es una tarea mucho más compleja y mucho más difícil. Actualmente se están haciendo varios esfuerzos. Voy a referirme al poblado Miguel Alemán, por revertir esas condiciones de vida en los niños. Y entonces, pues se está trabajando arduamente, ¿no? Arduamente, si es una cuesta hacia arriba, ¿verdad? Pero hay un trabajo ahí importante en el cual pues se requiere mucho el apoyo, ¿no? De todos los sectores y todos los ámbitos del gobierno, ¿no? Del gobierno y de quienes hacen y ejecutan las políticas públicas, principalmente para abatir el rezago educativo y combatir el trabajo infantil, que es lo que está sucediendo ya desde hace mucho tiempo, tanto en el poblado Miguel Alemán como en Pesqueira y otras regiones agrícolas de aquí de Sonora. También, pues, es importante que sí se genere una política pública, pues, para motivar una práctica cotidiana, ¿no? Es que la lectura no está arraigada como una práctica cultural en México en general, porque hay serias deficiencias en nuestro sistema educativo. Entonces, pues todo eso se combina, ¿no? Se le acabó el tiempo. Quisiera replicar o opinar. Está por aquí Ismael, creo que estaba aquí pero salió. Ah, sí está. Ismael, ¿quiere replicar a lo de que es la marginación y baja cultura del libro, que si van de la mano o no? ¿Qué es lo que piensa usted? Sí, bueno, estoy de acuerdo con los señalamientos que hace, sobre todo porque todo lo que tenga que ver con la parte, sobre todo en el concepto neoliberal, todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida, como la educación, como la salud, como la recreación,
ha terminado de concebirse de que esta solo puede ser posible como una perspectiva de élite y como un negocio, en pocas palabras. Y es decir, a un gimnasio, como a un teatro, como a un lugar, solamente podrán que entrar los que puedan pagarlo. Pero aquí el problema es que estamos pensando ya en los individuos que son económicamente activos y no estamos pensando en aquellos que son potencialmente los que en el futuro pueden crear una cultura hacia la lectura, una cultura en todos los aspectos estéticos y demás. Es decir, el niño, con este concepto como el que nos estamos hablando, como el neoliberalismo, el problema es que enviamos y lanzamos a la infancia a una circunstancia en que la dejamos sin las posibilidades del desarrollo futuro. No le damos esa posibilidad entonces de que ellos puedan gozar y desarrollar sus capacidades desde la infancia. Y esto es en verdad grave. Ya no se diga los aspectos que tienen que ver con la vivienda. El caso de Sonora, dentro de los estados del norte, es uno de los estados con más baja acceso a agua potable. Es curioso. Y en el sentido de las libertades también, incluso ocupa el 9º lugar, y así hay algunos otros donde ocupa el 4º lugar, pero en términos generales se ha venido rezagando el acceso del sonorense y de los que la habitan en general a estas posibilidades de desarrollo humano. Así que tenemos que ver las cosas de una manera en el que ya no se vea nada más como un costo dentro de la contabilidad social, el acceso de los individuos al saber, a la lectura, a la cultura, en todas sus manifestaciones. Esa es la parte delicada, porque el problema fue que durante mucho tiempo, después de la creación, después de la crisis del 29, con todo lo que implicó esta y la generación de modelos para analizar la economía y sus comportamientos, el problema es que se dejó al individuo en una condición débil, pues, porque se le vio como un costo, no como una inversión necesaria para que los sistemas económicos y humanos se desarrollaran. Listo. Es todo. Le sobró Listo. tiempo. Bueno, no sé, nos quedan 15 ya. minutos. Nos quedan 15 minutos. Ahora sí vamos, yo creo, sería conveniente que pasemos a la sección del que dice el público, ¿no? Por ejemplo, Maura ya tiene, ya la veo yo alzando así la mano ahí cansada. Ahora sí, Maura, pues te cedo la palabra. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. A ver, esperen. Quiero ver si se ve rápido. A ver. No sé si se ve. ¿Sí se ve? Sí. Ah, ok. Disculpa. Ya no se ve. Bueno, primeramente, muy buenas noches. Me da mucho gusto tener la invitación a este conversatorio. Pues principalmente para tener la oportunidad de conocer un poco más sobre el desarrollo humano y mi fortalecimiento de habilidades. No sé si algunos de ustedes sepan, pues estoy aspirando a una precandidatura a regidora. Bueno, más bien ya me registré. Y pues también me da mucho gusto tener el gusto de volver a ver sus rostros, aunque sea por videollamada. También de ver a Magda, probablemente no me recuerdes, pero yo a ti sí. Ahora en base a la siguiente matrushka que me gustaría abrir. Bueno, con la nueva era digital comprendo que las cosas van cambiando y probablemente
No sé qué piensan, ¿no? Para mi punto de vista sería más viable el uso de cortas infografías para poder empezar, ya que, bueno, más bien para un acercamiento hacia la ciudadanía en general y pues después poder abarcar con más profundidad el ámbito de la lectura, ya que no es tan común. Ahora, supongamos que no es la caguama en sí, que es una necesidad más útil o urgente lo que hace que no compren a lo mejor ese libro o ese compendio de tomos de libros. Pues más que todo el Estado tiene espacios, si bien ahorita están cerrados, ¿no? Etcétera. Siento que más que todo, pues debería de existir una difusión de esos espacios públicos como bibliotecas, centros culturales, etcétera. Y pienso yo, pues si se abren las cantinas, los bares, los antros, que sí, a lo mejor está bien, a alguno que otro nos gusta bailar, no tengo nada en contra de que baile la gente o se divierte un rato, pero si están abiertos los lugares que a lo mejor sí son recreativos de alguna forma, pero sí un poco burdos. ¿Por qué no las bibliotecas? ¿Por qué no los centros culturales? ¿Por qué no? Y es triste decirlo, pero pues qué contagio va a haber ahí si muchas veces no van más que 2, 3 personas, si acaso menos, porque no hay una difusión en sí. Pues siento que deberíamos darles uso o proclamar ese uso para esos espacios, ya que realmente si cuando están en una función normal, en realidad casi no va gente. Ahora imagínense cerrándolos. Era un pequeño espacio donde se podía difundir la cultura, quizá no muy profundamente porque nos hace falta mucho, pero si todavía se cierra, que de por sí ni va gente, pues cuando se vuelva a abrir va a ser todavía más difícil retomar eso poquito que se ha logrado con el tiempo, del esfuerzo de muchas personas. No sé si se pueda promover eso, que se abran más esos espacios, ya que realmente pues casi nadie los usa. Y creo que es todo lo que quería decir por el momento. Gracias. Ok, gracias Maura. ¿Gusta responder, maestro Jorge? Es que más que responder es una petición esa. Yo no soy el encargado de abrir y cerrar. Yo creo que tristemente a veces se piensa que por pensar las cosas, esa matrushka que tú hablas y que la tienes en tu mano ahorita, es una matrushka que el pueblo tiene y que se pregunta, ¿por qué no? Porque hay una ley que está dictaminando eso. Y para litigar y para accionar y todo en un tiempo de pandemia, estamos viendo las carencias del Estado hacia la estructura cultural. Eso sí queda claro. Y si eres buena observadora, en el momento histórico que nos toca vivir, es transformar lo que ya está en algo mejor. Y para eso se necesita un tiempo, un espacio y un lugar. Y el tiempo y los espacios y los lugares los dictamina una voz que lleve todas las voces para conjuntar una política pública mucho más asertiva de la que tenemos ahorita. Porque peticiones, pues sí, pueden abrir los lugares, sí, pero si no hay una correspondencia entre el ciudadano y el gobierno, porque tú dices, si así no va la gente, ahora lo que se ha ganado. No, creo que estos momentos históricos son muy interesantes porque nos dan la posibilidad de la reflexión, nos da la posibilidad de ser personas más sensatas frente a la necesidad de la otredad y en conjunto darnos la mano, porque ya vimos que la situación, si tiene carencias, una política, y no ha inferido
no ha insertado el desarrollo humano ahí, se van a seguir repitiendo leyes, políticas públicas, donde van a ser sexenales o se van a quedar ahí empolvadas. En cambio, cuando es la participación ciudadana, es evolutiva, porque llega un momento que esos lugares, esos recintos están tan llenos que hay que abrir otros. A eso me refería yo, que la evolución de la economía y la evolución del desarrollo humano van a la par. Y cuando se ha privilegiado el neoliberalismo, pues obviamente que el individuo se salva conforme sus circunstancias. Pero aquí estamos hablando de un Estado que tiene que poner las plataformas, y en este momento histórico, la Cuarta Transformación da esa posibilidad de ingerir en las políticas públicas para tener algo mejor y un mundo más esperanzador del siglo XXI, más que peticiones. Y es la correspondencia entre autoridades, ciudadanos. Y este momento de pandemia y todo, nos estamos dando cuenta de qué huérfanos estamos de muchas cosas. Y no hay que quedarse ahí, sino hay que dar el paso a la madurez, configurando políticas públicas donde el centro sea el ser humano, en el caso del Estado, el ciudadano. Y a partir de ahí, entonces los espacios se ramificarán y esos espacios no se centralizarán en una ciudad, sino en los 72 municipios. Y ahí tenemos que reglamentar. Por eso es la lucha, por llegar y tener una voz. Y tener una voz que aclame en el desierto, simbólicamente, para decir, requerimos en el aquí y en el ahora esto, porque es solamente un país culto, un país que lee, no va a traer armas en la mano. Es muy raro, solamente que hubiera una patología muy severa. Un hombre que lee, un hombre que trae su libro acá, no creo que vaya a querer traer una pistola. El arte y la cultura como pacificación de un país es una gran herramienta. Más que los espacios, porque los espacios son interiores. Podrán hacer preso tu cuerpo, pero jamás tu mente. Y de esa mente creativa surgen las grandes ideas para ser transformadores. Y la cuarta transformación nos está obligando a transformarnos en lo personal para poder compartir con el otro. Antes no. Te doy todo como licuado y vienen las quejas, vienen las cuejas cuando no das lo que prometiste. Aquí es el desarrollo humano que va a hacer que la ley tenga la capacidad de atender cabalmente las necesidades del siglo XXI. Porque, a ojo, las leyes se están quedando muy chicas con el avance de la tecnología. La gente que hizo la Constitución jamás pensó que iba a haber tanta problemática en las redes sociales. La Constitución está ahí. Ahora, ¿cómo enmendarla? ¿Cómo hacerla del siglo XXI? Es un reto. Y los espacios físicos se configuran cuando los espacios interiores demandan eso. Educación con desarrollo humano. Yo creo. Excelente, excelente, muy bien. La conclusión. Vamos con Ismael y después, para terminar y ya concluir, Alejandro Arresillas tiene también otra pregunta. Vamos, Ismael. Gracias. Jorge, yo creo que tú hiciste una frase que condensa lo que puede representar y apoyar a las 4T y tu propuesta. Es preferible
un libro en la mano que una pistola en la mano. Eso condensa todo el sentir de las cosas. De ahí se puede abrir al debate social, qué es lo que quiere decir todo esto. Tanto en el sentido ya más duro, que significa el costo, el apegarse a un programa en el sentido económico, como en el sentido cultural. Todo eso ahí está, se refleja. ¿Sí? Más vale un libro que una pistola en la mano. Esa debe ser tu frase de batalla. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya a cerrar esta reunión, esta sesión tan interesante que podemos aquí estarnos toda la noche, pero pues desgraciadamente no se puede, ¿no? Les cedo la palabra a Alejandro Arrecillas, ¿por dónde está? Ahí estás. Sí, muchas gracias, Nadia. Buenas noches a todos y todas. Yo no voy a hacer una pregunta, ya hicieron bastantes y ya se ha desarrollado con bastante profundidad los temas. Más bien, yo voy a hacer una propuesta. Alejandro, te estás pensando sobre mucho. todo en el timing político. Hemos en la el desarrollo humano, Jorge nos ha dado. Ok, ya me escuchan. Sí. ¿Me escuchan? Ok. Entonces, les planteaba que, bueno, ya Jorge a lo largo de las varias reuniones que hemos tenido, ha profundizado. De hecho, casi hemos tenido un seminario de desarrollo humano con toda su expertise y su capacidad en ese tema. Pero me parece que ya tenemos que transitar por el timing político fundamentalmente hacia otro plano, en términos de que me parece que hemos abandonado, dejado de lado el plan que se ha estado construyendo a lo largo de este tiempo por todas y todos. Y yo creo que ya es momento de poder empezar a analizar, a hacer un análisis estructural de lo que es el plan, y que cada uno de los que participan en las distintas partes que lo conforman puedan presentar para ahí sí poder ya dar opiniones, sugerencias, etcétera. Porque yo creo que ya, bueno, ya es candidato prácticamente Alfonso Durazo, ya los precandidatos ya también, dependiendo de la encuesta, que es la respuesta, dicen, pues ya estarán, pero creo que es momento de retomar el plan para afinarlo y de veras presentar un proyecto que sea no solamente innovador, sino inédito, ¿sí? Y se lo digo con todo el respeto, pero en las distintas sesiones que hemos tenido, yo he escuchado a veces versiones o nociones o concepciones de la cultura que realmente me preocupan, ¿no? Porque parte de lo que tenemos que discutir, debatir en todo el equipo es precisamente qué noción de cultura estamos planteando. Y que obviamente yo desde mi perspectiva como antropólogo social, pues siempre he reivindicado la noción de cultura, que tiene una noción semiótica de la cultura, que contrarreste la visión dominante de la cultura como símil de las bellas artes y dejar esos conceptos como baja cultura, alta cultura, incultos, ignorantes, de estar en el ámbito de la cultura, plantear esas cosas, ¿no? Pero bueno, ese es un punto dentro de los que hay que debatir y discutir.
cuál es nuestro concepto de cultura realmente que va a atravesar todo el plan. ¿Verdad? De hecho, en la presentación de los libros que respaldan a Durazo, en el apartado de cultura, se inicia por algo que a mí también me parece fundamental, que es reformular la noción de cultura que se tiene y que tiene su manifestación precisamente en cómo se ha organizado la cultura en el Estado, que no es privativo de Sonora, ¿eh? Es una noción muy generalizada en otras entidades federativas y en donde entonces se pierde esta visión semiótica de la cultura y se entra una visión formalista que es dominante, elitista de la cultura, ¿no? Entonces, yo haría ese llamado. Me parece que, bueno, pues ya el tema de desarrollo humano está ya pues bien planteado, está bien desarrollado, profundizado, entonces creo que ya hay que entrar a otra etapa de estas reuniones para ya hablar sobre el plan y su contenido concreto, y entonces poderlo ya presentar con todo, porque sería muy penoso presentar un plan incompleto, inconcluso, que tenga distintas matices o formas de concebir la cultura, ¿verdad? Entonces, y distintas propuestas incluso. Entonces, es para ese planteamiento, lo dejo en la mesa, ¿verdad? Pero yo creo que sí ya hay que empezar a hablar muy concretamente de las distintas partes que compone el plan. Gracias. Ok, muchas gracias. Terminaste muy justo a tiempo, Alejandro. Bueno, no sé si quiera comentar algo el maestro Jorge Durazo o alguno de los invitados que tenga un minutito, porque ya de hecho ya se va a volver a terminar la reunión. Nos quedan 6 minutos. Entonces, tienen un minuto los invitados y el maestro Jorge Durazo para, no sé, comentario final o algo así. Yo cedo la palabra a los compañeros y me gustaría hacer como, si ustedes me lo permiten, el cierre. Gracias. Solamente agradecer la oportunidad de platicar, de charlar, de intercambiar estos puntos de vista, que me parece muy, muy importante en mi caso, como un primer ejercicio, ¿no? Pues de conversar, ¿no? De conversar estos temas de la cultura, de la cultura del libro, de los contextos donde se desarrollan estas prácticas lectoras, ¿no? Y bueno, felicitar al maestro Valencia por sus aportes a esta mesa, y pues muchas gracias. Sigamos platicando, sigamos conversando. Bien. Excelente. Ismael, si quieres Bueno, comentar, tiene un pues, minuto. de la misma manera, agradecer la invitación y felicitarlos a todos en su participación y sus comentarios. Lo único que diría que, bueno, aquí habría que retomar todo esto como parte de un discurso un justificatorio que le dé firmeza a lo que sería ya una presentación ejecutiva de los elementos propositivos de tu programa de trabajo, ya pensando como un candidato a diputado, y por qué no como un diputado ya. Bueno, muchas gracias. Ahora, pues si quiere concluir, maestro Jorge. Bueno, yo para concluir, para cerrar, primero les agradezco su atención, los compañeros, Magda, el doctor. Simplemente esta reunión era con relación al libro. Qué bueno que nos recuerdas que hay que centrarlo ya en papel, que se está haciendo. Yo tengo mis apuntes, ustedes tienen sus apuntes, y entre todos vamos a configurar ya para establecer el contenido de este proyecto de movimiento cultural para Sonora. Y por otro lado, el eje rector, que es el desarrollo humano, que es la carencia que tiene
el gobierno en turno, de que no se habla abiertamente del desarrollo humano y que sus agremiados, simpatizantes y todo, piden eso. Y yo creo que sería muy interesante ya hacer el proyecto y hacer el ejecutivo también para ponerlo en discusión y ponérselo en la mesa al señor Durazo. De mi parte, muchas gracias y buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Excelente ponencia tanto del maestro Jorge Durazo como de los invitados. Ya vamos a concluir. Bueno, pues les agradecemos mucho la presencia de todos ustedes, la atención por estar escuchando los diferentes puntos de vista, las preguntas y respuestas y réplicas. Si quieren, pueden anotar a sus comentarios y todo para la próxima reunión si hay. Y bueno, por mi parte es todo. Le agradezco a todos su presencia. Les deseo muy buenas noches y pues nos vemos la próxima. Un abrazo a todos. Gracias. Igualmente, Nadia. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, Magda. Gusto en Hasta verte, luego. Igual. aunque sea virtualmente. Sí, Un abrazo. que estés muy bien. Hasta luego. Igualmente, para todos. Que esté bien. Bye. Buenas noches.